Querido Dios, en este momento damos gracias por tu bendición. Nos encomendamos a ti, Padre Santo, que tu paz, tu bendición estén con nosotros siempre. Padre bueno, Padre querido, tu palabra será abierta. Tú tienes un mensaje para alguien hoy. En medio de nuestro corazón dolido, trae esperanza, trae paz y devuélvenos el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el programa de hoy lo hemos titulado Finis, el celo de Dios. Y para eso quiero invitarles a leer sus Biblias, Pastor Veras, en el libro de Números capítulo 25. Números capítulo 25. ¿Leemos? Sí. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés... Perdón, aquí solo voy a ir solamente dando una breve explicación. Había una condición de abierta idolatría y fornicación dentro del pueblo entre los israelitas y los moabitas. Los israelitas se unieron a los moabitas. A los moabitas. El lugar se llamaba Baal Peor. Que hubo idolatría y fornicación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel... Aquí básicamente el concepto es, hay pecado, hasta que no mueran los culpables, la ira de Dios no se irá del pueblo. Ese es el concepto. Continuamos. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos... a cada uno, a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiero simplemente ir, hubo una fornicación, idolatría abierta. La ira de Dios se enciende contra el pueblo. Dios dice: mata a los culpables para que mi ira se retire. Moisés dice que cada uno mate al culpable. Y mientras todo el mundo está llorando los muertos, ahora una persona abiertamente, una persona que vio la ira de Dios, que vio las consecuencias de la ira de Dios, abiertamente... ¿Qué hizo? Verso 6. El verso 6 dice: y he aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. Mientras la gente lloraba, abiertamente tomó una mujer, lo trajo a una prostituta y la trajo. No había ni siquiera conciencia de pecado. Ni conciencia de pecado. Versículo 7. El 7 dice... Y aquí están nuestros personajes. Y lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Qué él era de Aarón? El nieto de Aarón. Y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. ¿Qué hizo? Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Finis tomó era un sacerdote, y los mató a los dos, y cuando mató a los culpables, cesó la mortandad. Murieron de aquella mortandad 24,000. Ahora, ¿le gustó a Dios lo que hizo ese sacerdote? Versos siguientes, 10 y 11. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual
yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Muy bien. Aquí hay una palabra clave. No sé si tú notaste la palabra. La palabra celo. 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 O celo con celo de Dios. Celo con celo Pablo de dijo Dios. algo. Exacto. Primera de Corintios 11. Aquí, segunda de Corintios 11. Aquí habla de el celo. Dios, en vez de condenar a Finees por haber matado a esos idólatras fornicarios, dijo, Finees hizo lo correcto. Dice el texto, Finees ha hecho apartar mi ira de los hijos de Israel, porque él lo hizo con celo, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Verás, en el término, hoy vamos a hablar del celo de Dios. ¿Cómo tú definirías celo en el mundo normal? Una persona celosa, en el mundo de las relaciones humanas. Wow. Como yo nunca he sido celoso. Si yo te menciono un nombre, que yo sé, hierden en celos. Más vale que... Déjame decírtelo. Ahora, háblame del celo. Háblame del celo. Yo realmente el celo podríamos describirlo como una... ¿cómo puedo decirlo? No sé, no me ponga a mí a definir. Defíneme qué es celo. Espérate. ¿Tú quieres el celo dentro de un hombre y una mujer, entre amigos? Defíneme celo. Digamos entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer, el celo vendría siendo como... Wow, yo sé lo que quiero decir, pero no lo quiero decir. Yo sé lo que quiero decir. Pero no lo quiero decir. Di lo que quiere decir. Celo vendría siendo como una preocupación excesiva por algo que tal vez no existe y a veces existe. Entonces, ok. Celo, podríamos definir celo como una forma de manifestar pertenencia. Exacto. Tú celas lo que tú crees tuyo. Sí, hay mujeres que dicen eso. No, yo lo mío lo cuido, lo mío lo celo. Lo celo. El mal celo es un excesivo sentido de pertenencia. El buen celo es un sentido normal, saludable de pertenencia. Y hay celo también entre amigos. Entre amigos. Que tú, por ejemplo, yo conozco casos de que tú estás junto con y entre con primos, alguien. Porque el primo tuyo te... Francisco, usted que está oyendo, no sé, Vera lo cela usted. Hay celo entre amigos. Por ejemplo, Andrés Jiménez y yo nos estamos relacionando muy de cerca ahora. Y yo noto que tú tienes como celo por esa relación que nosotros tenemos, porque él te conoció a ti primero, ¿me entiendes? A eso yo llamo como celo, porque tú entiendes que Andrés, como es casi tu hijo y tú lo conoces hace mucho, como que te pertenece, y de que tú lo ves hablando un ratico conmigo. Yo entendí el concepto, lo que es falso es todo lo demás. Así más o menos. El celo, por ejemplo, en Cantares 8, dice, ponme como un sello sobre tu corazón. O sea, es como un sello, es algo que tú pones sobre lo que es tuyo. Ponme como un sello sobre tu corazón. Está hablando de ese sentido de pertenencia. Y el texto dice, porque fuerte como la muerte son los celos. O sea, celo tiene que ver con la pertenencia. O sea, tú no celas lo que no es tuyo. De modo que celo... Aunque hay mucha gente que celan lo que no es de él, realmente, doctor. Si celan, ellos creen. Es un sentido de pertenencia. Creen Entonces, eso. Creen celo eso. es el sentido de pertenencia de la persona que cela. Sea esa pertenencia real o no real, la persona que cela lo que cree que le pertenece. ¿Tú no has escuchado decir, ella cela hasta la sombra? Ella cela porque cree que le pertenece. Entonces, celo es un sentido de pertenencia. Las mujeres son más celosas que los hombres. Pregúntale a Ángela, yo no sé de eso. No me ponga a mí en cosas. Pregúntale a Ángela, yo no conozco nada de eso. ¿Por qué tú vas a preguntarme a Ángela? No, si solamente el nombre de Ángela revela que es un ángel, ¿me entiende? Sigue hablando, doctor. Alguien dice aquí, Mayra Mercado, para que el pastor Henry defina lo que es celo, solo tienes que decir que él no es exacto. Tú no eres mi mejor amigo, verás. Ajá.
Sí. Dice así la mujer. No, yo te estoy diciendo que tú no eres mi mejor amigo. Tú no eres... Muy bien. Eso es muy bueno. Perfecto. Yo tengo otros amigos que no son de este redil. Exactamente. Sí. Que no eres tú. Perfecto. Sí, entonces, celo es un sentido de pertenencia. El celo no es malo. Celo no es algo malo. Dios es un Dios celoso porque nosotros le pertenecemos a Él. Cuando hacemos pacto con Él, pertenecemos a Él, y Dios es un Dios celoso porque le pertenecemos a Él. Los celos enfermizos es cuando tu sentido de pertenencia de una persona interfiere con su libertad. O sea, es excesivo ese sentido de pertenencia. Pero aquí estamos hablando de celo en general. El celo, tú perteneces a Dios, Dios te cela. Tú perteneces a Ángela, Ángel tiene derecho a celarte. Una persona que no cela a otra, no estoy hablando de celo enfermizo que cohíbe la libertad y destruye la personalidad del otro, sino una persona enfermiza, una persona que no cela, es una persona que no ha asumido pertenencia de algo que no ha asumido. O sea, que tú estás aprobando los celos, lo que tú estás diciendo, que tú estás de acuerdo que los celos son buenos. Hay celos malos y buenos. Digamos, bueno, no quiero poner ejemplos. Hermanos, el celo significa... Imagínese que usted anda en la calle. Se asustó. No. Te asustaste cuando tú te echas para atrás. Imagínate, hermanas que me están escuchando. Usted está sentada en la mesa en un restaurante y viene con su esposo. Y viene un hombre y le dice a usted un piropo o le dice, mira, quiero salir contigo, mira, dame un beso. Y su esposo sigue tomándose una bebida y ni caso hace. ¿Cómo se siente usted? Usted siente que usted no le importa a su esposo, que alguien intentó quitársela y su esposo no le importó. Muchas veces siguen tomando, bebiendo el refresco, lo que sea, pero es muriéndose, loco por decir algo. Ese es tu caso. Yo estoy hablando que disimula. Yo estoy hablando de que la mujer se va a sentir en ese sentido porque es normal que si alguien toca lo mío, yo reaccione. ¿Tú me entiendes? El mal celo es cuando, para evitar perder lo que yo considero mío, controlo y limito la libertad de esa persona. Ese es el mal celo. O sea, Dios no cela, pero Dios no quita nuestra libertad. Pero Dios nos dice, yo estoy celoso porque hay otros dioses. No tendrás otros dioses porque yo soy Dios celoso. Entonces, aquí... De eso los mandamientos hablan del celo. En Éxodo 25 dice que por lo cual yo no he consumido en mi celo los hijos de Israel. O sea, Dios dice, los israelitas han pecado y han idolatrado, han adorado a otros dioses, han sido infieles y mi celo me lleva a destruirlos. Sin embargo, por lo que hizo Fines, que actuó como si él fuera yo, él actuó en mi celo, dice. Entonces yo dejé de destruir a Israel. Y es de eso que vamos a hablar. El celo por la causa de Dios. El celo por la causa de Dios. Y esa es la pregunta, verás, la segunda pregunta que quiero hacerte hoy, antes de comenzar nuestro estudio. ¿Qué tú llamarías, que eso fue lo que mostró Fines, celo por la causa de Dios? Yo no estoy hablando del celo de Dios, sino de una persona que dice que, cuando tú puedes decir, tiene celo por la causa de Dios. Que protege... que protege que las cosas de Dios marchen bien. Como si fueran de él. Si celo es un sentido de pertenencia, y Dios cela lo que le pertenece, el que tiene el celo de Dios protege lo que es de Dios como si fuera de él. Hay hermanos, y eso es lindísimo, que cuidan la iglesia y la quieren ver limpia como si fueran su propia casa, porque están cuidando la casa de Dios. Exacto. No quieren que ocurran cosas, no quieren que hayan desorden, desastre en la iglesia. Y están cuidando porque están representando a Dios, están celando lo que es de Dios, porque de una u otra forma nosotros somos representantes de Dios para celar como si Él estuviera celando. Así es, doctor. Así es. Dice Héctor, yo ni siquiera dejaría que termine el tipo. Basti dice, hay celos sanos, no con control. Lo dice una experta.
Basti. Oh, Dios. Ay, Dios. Basti, tú sabes que te quiero muchísimo. Yo no sé cómo usted... Basti, tú eres lo mejor del mundo. No sé yo solamente dice que tú eres experta. No sé cómo usted puede continuar siendo amigo del pastor Hermes Tavera, honestamente. Bien, yo quiero, Orlando, si puedes escribir en el chat, hermanos, pueden anotar esta cita. Orlando, no tienes que poner los textos, solo poner las citas para que sirva de estudio. Estas citas donde se muestra a Dios como Dios celoso. Zacarías 1:14, Zacarías 8:2, por favor, Orlando, si me puedes ayudar con eso. Solamente poner las citas. Zacarías 1:14, Zacarías 8:2, Éxodo 25, donde dice yo soy Dios celoso, Deuteronomio 4:24, Deuteronomio 6:15, Deuteronomio 32:16, Josué 24:19 y Nahum 1:2. Nahum 1:2. Si usted no lo copió esta cita, mire el video después y apunte esta cita donde habla de Dios como Dios celoso. En esta cita usted va a encontrar un concepto clave, que cuando alguien viola el pacto con Dios, Dios actúa con celo y demanda un sacrificio o un castigo. Eso es un concepto clave. Cuando alguien actúa violando el pacto de Dios, Dios actúa con celo, demandando un sacrificio o un castigo. Su ira se enciende y demanda un castigo para quien ha querido violar ese pacto, porque Dios actúa de manera celosa. Dios actúa de manera celosa. La Biblia habla positivamente del celo de Dios, de las personas que actúan con celo por la obra de Dios. Vamos al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Primera de Juan? No, San Juan, perdón. Okay. San Juan, capítulo 2, el versículos 16 y 17. Aquí habla de cuando Jesús va al templo y encuentra el templo hecho un mercado, una casa de ladrones. Jesús le llama. ¿Qué dice el verso 16 y 17 de San Juan capítulo 2? Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, Jesús reaccionó ante lo que estaba pasando en el templo y dice, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercados. Verso 17. Verso 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Note, el celo de tu casa me consume. Jesús actuó en nombre de Dios, sintiendo lo que Dios sentía y actuó de esa misma manera. Actuó de esa misma manera. Ese es el celo de Dios. El celo de Dios. De paso, ahora apunten estos textos siguientes. La Biblia en el Nuevo Testamento nos manda a actuar con celos. Yo voy a pedir que tú leas 3 de estos textos, pero apunten estos textos. Orlando, si me ayudas, voy a decirlos. Romanos 12, 6 al 8, Romanos 12, 11, Tito 2:14, Primera de Corintios 14:12. ¿Cuál quiere que lea? Tú lees cualquiera de ellos. Romanos 12, 6 al 8. 12, 6. Colosenses 3, 23 al 24. Hebreos 10, 24 y 25. Y Primera de Corintios 13, 1 y 2. Son textos que hablan de el celo. 12, 6. Voy a leer de Romanos capítulo 12, 6. ¿Hasta dónde? 12, 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, al que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento y aborrecer lo malo. Perfecto. Y seguir la buena. El verso 11. Verso 11 dice, en los que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Ahí la palabra es celo. Con celo. El Primera de Corintios 14, Tito 2:14. Tito 2:14. Alma Marte, que Dios te bendiga. Si es la que yo creo que, si Alma Marte, esa es la que yo creo que es la de Fort Washington. Alma Marte, que Dios te me bendiga grandemente.
Tito, ¿qué, doctor? Tito 2:14. 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, Dios quiere que su pueblo sea celoso de buenas obras, que le preocupen las buenas obras. Primera de Corintios 14:12. 14:12. Aquí está. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Procurar, el procurar tiene que ver con la palabra celo, porque celo es una preocupación ardiente. La palabra celo viene de ardor, de fuego. El ser celoso por la causa de Dios es tener una preocupación ardiente para que Dios sea glorificado donde debe ser glorificado. Eso podríamos definir el celo de Dios. Y Dios pide que su pueblo sea glorificado. De paso, todo lo que hacemos sin esa motivación grande, por eso en 1 Corintios 13 dice, si yo diera mi cuerpo para ser quemado, pero me falta amor, o sea, Dios quiere ese fervor, ese deseo. ¿Leímos Colosenses 3, 23 y 24 por casualidad? No. Colosenses 3, 23 y 24. 3, 23 y 24. Y 24. Aquí lo tengo, doctor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Exacto. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas de corazón. Estos textos hablan de esa preocupación que el cristiano debe de tener por la obra de Dios, como fines, que intervino, que no se quedó indiferente. En el pueblo de Dios hay mucha indiferencia. Pasan las cosas y nadie le preocupa. Y nadie le preocupa. Eso significa que falta ¿qué? Celo. Que nadie asume las cosas desde el punto de vista de Dios. Ocurren cosas en la iglesia y es como que nada pasó. Y es como que nada pasó. Significa que falta ¿qué? Celo. Celo por las cosas de Dios. Hermanos, yo estoy creando una plataforma. Lo que he dicho hasta aquí, hemos contado la historia de Fines, cómo Fines actuó en nombre de Dios. Dice Números 25 que actuó con el celo de Dios, porque Dios es un Dios celoso y por él se detuvo la ira de Dios. O sea, cuando una persona actúa con el celo de Dios, entonces Dios se limita y no reacciona castigando a su pueblo. De modo que Dios necesita personas celosas en su pueblo. Sí, celosas por la causa de Dios, que se preocupan, que vivan por las cosas de Dios, que no se dejen apagar el espíritu, que siempre están preocupados, siempre están preocupados. Yo quiero leer algo que lo escribí, me gusta porque lo leí en un libro, no pude traer el libro, pero es de Pink. Dice, celo, me pareció precioso. Celo en cristianismo es un deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad y adelantar su gloria en el mundo en cualquier forma posible. Es un deseo que no es natural a los hombres ni a las mujeres. Es un deseo que el Espíritu pone en el corazón de cada creyente cuando ellos se convierten a Cristo. Este deseo es tan fuerte que cuando toma dominio de una persona, esto los lleva a hacer un sacrificio, a tomar cualquier desafío y negarse a sí mismo, sufrir, trabajar, laborar para que Dios sea glorificado. O sea, la persona con celo de Dios, no importa lo que sufra, se dedica y hace porque actúa como que la obra es de él. Porque celo es un sentido de pertenencia. Hay personas, verás, de paso, voy a decir algo que tú sabes que yo veo, déjame ponerlo así, porque yo sé que tú no te va a gustar lo que voy a decir. En la administración de la iglesia, nosotros elegimos a dirigentes que si la iglesia fuera un negocio propio,
no lo tuviéramos de barrenderos y los ponemos de presidente. Porque lo que está en juego no son nuestros intereses. Doctor. No sé si me... Déjame hacerte un análisis psicológico aquí. ¿Te has metido a psicólogo tú? No, déjame hacerte un análisis psicológico. Tú estás pensando en una persona ahora mismo que si tú tuvieras un negocio... Verá, bueno. No, espérate. Ahora va a decir bueno. Bueno es mi apellido, ten cuidado cómo lo usas. Verás, sí. Hay personas... Tú tienes un gran negocio, una empresa multinacional. Cierto, sí. Una empresa multinacional. Tú necesitas la mejor gente. Verás, tú conoces muchos presidentes de asociaciones, ¿sí o no? Claro que sí. ¿A cuántos de esos presidentes tú emplearías en posiciones de la misma posición que tienen en la iglesia, doctor? Tú mucho lo emplearía. Dime, para que tú a mí no me vengas con cosas, Vera. Hay gente, amigos tuyos, Vera. Hay amigos tuyos. ¿Cuál fue el otro texto que tú dijiste que teníamos que leer? Hay amigos tuyos que si la empresa fuera tuya, tú no lo dejaras ni siquiera entrar. Y en esta obra hay un grupo de gente que si tú lo pones a vender China, naranja, no saben atender un puesto de naranja y están administrando millones de dólares en la causa de Dios, despilfarran dinero, destruyen iglesias, destruyen vida, porque no es de ellos. Su sueldo como quiera está seguro. La obra los premia por su maldad. Es más, están en una posición y lo mandan a otra, como que hicieron algo bueno. Oye, Dios lo que está diciendo, trata mi obra como si fuera tuya, porque te daría celo. Hay personas en todos los niveles de la iglesia y de toda religión, no estoy hablando solo de la iglesia a la que pertenecemos. Hay dirigentes en altos rasgos de posibilidad que si esta iglesia fuera mía, yo no lo dejara ni de portero. Y son presidentes, vicepresidentes, presidentes, vicepresidentes, son coordinadores. ¿Por qué? Porque a mí no me importa el desastre que hagan, porque esta obra no es mía. Esto nunca se va a arreglar hasta que no tomemos la obra de Dios con celo. Y decir, yo voy a actuar como si esto fuera mío. Cuando usted elige a un líder de Dios, piense, ¿lo elegiría yo si lo que está en juego fuera mío? Porque es bueno decir, es una buena persona. Eso pasa con la gente. Verás, yo digo una cosa. Yo no recomiendo a un joven para una novia, para una muchacha, que yo no se lo pueda recomendar a mi hija. ¿Tú me estás entendiendo? Hay un joven y dice, no, este muchacho es bueno. Yo pienso, ¿se lo puedo recomendar a mi hija? Si yo no se lo puedo recomendar a mi hija, a una de mis hijas, que tengo 3, yo no se lo recomendaría a nadie. Porque mis hijas me duelen. Son mis hijas, que yo no quiero que un malvado me las dañe. Pero como es otra que va a sufrir, le digo, ese muchacho es bueno. Uno a veces actúa en la obra de Dios como que no le importa. Y Dios anda buscando personas celosas que actúen como si la obra no es tuya, pero como si la obra fuera tuya. Comenta, vicepresidente de la Unión del Atlántico, sobre lo que acabo de decir. Y no me digas que no tienes nada que comentar, por favor. Dígame, doctor. Él se está haciendo... Hermano, dígale que comente, porque yo no sé, ahora él se vuelve mudo. Porque, verás, tú has levantado la mano por gente, tú impersonalmente, que si fuera el negocio tuyo, tú no lo quisieras ni cerca de esa calle. Nosotros tenemos juntas. Nosotros nombramos gente en la iglesia local que si fuera un negocio lo despidiéramos y lo tenemos como líderes. Porque lo que se va a perder no es mío. Y por eso en la iglesia se pierde dinero, se pierden almas, se pierden cosas. Esta iglesia está llena de mediocres. ¿Por qué la iglesia no? ¿Por qué una persona del mundo pone un negocio y prospera? Y la iglesia de Dios para ganar un alma, mira, las almas más caras son las que gana esta iglesia. Sí, cierto. Esto es lo más caro. Esta es el alma más cara.
para una campaña evangelística a veces se invierten miles y miles de dólares y luego la gente coge el suerito de anestesia, se bautizaron tantas almas y ahí se gastó miles de dólares. Si fuera una empresa tú dijeras, pero no vale la pena, entonces lo justificamos de que un alma lo vale todo. No, un alma lo vale todo, no tu mediocridad, porque otro hubiera ganado el alma con menos, porque esta iglesia, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Una persona del mundo, hijo del diablo, hace una empresa y la pone a producir. Y un pastor, oye, un pastor ahí con 100, 200 gente a su disposición, no sabe, bautiza 4 en el año. Y gasta un dineral. Esta obra está llena de mediocres, que si fuera un negocio estuvieran despedidos todos. Pero como es la obra de Dios que no tiene dueño, ni a nadie le preocupa, lo ponemos en la asociación general. Eso es lo que yo pienso. Estoy poniendo un ejemplo como pastor. Usted puede poner el ejemplo en cualquier otro nivel, Actúe para el bien de la obra de Dios como si fuera suya. Como si fuera suya la obra. Vera, dime algo, porque tú me estás ahora, tú me estás nada más mirando. Di algo, porque mientras tú no digas algo, yo soy el único que van a matar aquí y tú eres más grande que yo en esta obra y yo estoy loco por comprometerte para yo no morir solo. Muera yo con los filisteos. Di algo. No, di algo, porque después van a decir, él me dice, y Vera se quedó callado. Di algo, porque aquí estamos metidos, este programa es de los dos. No, di algo tú, porque ahorita van a decir, él me dijo. No. Yo le pregunté, ¿está de acuerdo sí o no con lo que yo dije? Va, te estoy comprometiendo. ¿Está de acuerdo sí? No. Yo le pregunté al pastor, me gustaría ver las notas de este programa, de alguna cosa, y por primera vez no me quiso enseñar nada de lo que le iba a decir. No. Vera, ¿está de acuerdo conmigo? Miren. Veras está diciendo que esto es... ¿Qué texto fue el último que tú... El texto, el otro. Tú me diste unos textos que teníamos que buscar, doctor. Hermano, dígame si está clara la palabra de Dios. Yo le mandé todos estos textos que dice que en la obra de Dios hay que ser celoso, que hay que dar lo mejor, hermanos. Hay que dar lo mejor. A mí no me gusta ser pastor. Todo el mundo lo sabe. A mí no me gusta ser pastor. Todo el mundo lo sabe. Pero eso no me justifica para que yo sea una persona mediocre en la obra. Lo que es digno de ser hecho es digno de ser bien hecho. Si yo estoy haciendo el ministerio, yo tengo que dar lo mejor. Yo tengo que dar lo mejor de mí, a mi capacidad, lo mejor de mí, porque estoy sirviendo a mi Dios. Estoy sirviendo a mi Dios. Estoy sirviendo a mi Dios. Hay personas que si lo botan del ministerio, no encuentran trabajo ni para recoger basura. Y en este ministerio lo tienen de pastores. ¿Te digo por qué? Porque el que lo emplea no lo está empleando para su negocio. Eso es todo lo que estoy diciendo. Hay gente en esta obra que no sirven para nada. Y por eso son serviles. Que entregan el alma al diablo porque saben que si lo botan de esto, nadie lo recoge. Entonces, esos son los que levantan la mano porque saben que dependen de su mediocridad para que otro mediocre los promueva, porque esta obra no tiene dueño. Hermano, estoy diciendo cosas que usted dirá, ay, qué cosa. Eso es la verdad y lo está diciendo un pastor. Lo está diciendo un pastor que ha vivido mucho, que ha visto mucho, y callando las cosas no se arreglan. Callando las cosas no se arreglan. Y si tú estás de acuerdo, es probable eres tú el que no sirve. El que si tú no estás de acuerdo, es probable eres tú que no sirve, porque muy ciega debe de tener el alma el que no se da cuenta que las cosas no están bien. Que las cosas no están bien. Y le está hablando una persona sin frustraciones, alegre, gozoso en el Señor, que el Señor ha bendecido en esta vida. Yo no tengo resentimiento contra esta iglesia. Esta iglesia me ha bendecido. Esta iglesia, yo no hablo de resentimiento ni quiero nada de esta iglesia. Nada de esta iglesia. Lo que estoy diciendo, que hay cosas que yo veo que los que toman decisiones, digo, Dios mío, ¿cómo esto va a prosperar si fuera suyo el negocio? Si fuera suyo el negocio, no se hiciera. Eso significa... Dios anda buscando personas celosas que actúen como si el negocio fuera de ellos. Vera, dime algo. Porque no, déjame decir, mira, por ejemplo, hay alguien que está aquí diciendo, hable Veras, hay alguien que se llama Gregorio Bueno,
tú tienes un primo llamado así. Que pues si es Gregorio, si es bueno, es bueno. Si es mira, cualquier malo es tuyo, si es bueno es mío. Si es bueno es mío. Si Hermes era bueno. Mira, la realidad, queridos hermanos, es que honestamente Dios quiere lo mejor para su iglesia. Tenemos que prepararnos para brindar un servicio a la altura del que nos ha empleado. Esa es la realidad. Tenemos que estar preparados para hacer lo mejor, no solamente en un aspecto, sino en todos los aspectos, y celar la obra de Dios como mira, alguien escribe aquí, alguien escribe que no me gustan las personas que le tiran a mi iglesia y a mis dirigentes. Si son tu iglesia y a tus dirigentes, oye, tú tienes una hija y tiene un hombre que te la golpea y viene alguien y critica a ese hombre que está golpeando a tu hija, y tú dices, no me gustan las personas que hablan mal del esposo de mi hija. No es tu iglesia. Si fuera tu iglesia, tú no estuvieras defendiéndola. Tú estuvieras haciendo lo necesario para que se arregle. Es una falsa santidad de que no critiquen a mi iglesia. Debo decirte una cosa, que la iglesia vive buscando que no la critiquen. Y los que producen el cambio, que los que no critican benefician, son los que la critican. Todos estamos en contra de los revolucionarios y críticos, pero recibimos los beneficios de ellos. Ellos son los que producen el cambio. Y decimos, ay, se pasó, hay tanto que critica. Pero después que el cambio está, dice, ellos son los primeros. Porque los revolucionarios de hoy son los mediocres de mañana, que necesitarán nuevos revolucionarios, porque es eso. Entonces, esa santidad de que la iglesia no se puede criticar, pues hay que sacar media Biblia. Mira, si la iglesia no se puede criticar, hay que sacar media Biblia, porque yo no encuentro un libro en la Biblia donde Dios no critique a su pueblo. Yo no encuentro un libro de la Biblia. De modo que esa estupidez de que a la iglesia mía no me la critique, si fuera tuya, tú hicieras más cosas, porque no es tuya, que a ti no te duele. Solamente diciendo, continúa, Veras. No, yo espero que este programa termine con una nota. No, es más, que, ¿y por qué no? Es más que, tranquila. No, este programa terminará con la nota de verdad. La verdad a veces es fuerte, la verdad a veces es dura, a veces es otra, pero es verdad. Este programa siempre terminará con la verdad. Dios felicitó a Fines cuando tomó una lanza y se lo llevó a los dos. Dijo, actuó con... Eso es todo. Y si aquí hubieran 2 o 3 Fines, hermano, mire, aquí no quedaran muchos vivos. Ay, Dios mío. Eso es lo que estoy diciendo. No es nada grave, hermano. No estoy diciendo nada grave. Yo estoy diciendo lo que la mayoría está pensando. Lo que Veras está pensando y no quiere decir, y él me dijo a mí que lo diga. Eso es todo. Lo que todos están pensando, eso es lo que yo estoy diciendo. O la mayoría está pensando. Si Dios... No. ¿Y tú te crees que la gente te va a creer que yo te puedo mandar a decir algo y tú no vas a decir? Hermano, está claro. Es lo que quiero decir. Celo es un sentido de pertenencia. Y Dios, el que tiene celo de Dios, es el que actúa en la obra de Dios como si la obra fuera de él. La obra no es tuya, pero actúa como si fuera tuya para defenderla. Para defender. Toma una decisión como si fuera tu negocio. ¿Tú entiendes? Como si fuera tu negocio. Busca lo mejor para la causa de Dios. Si las cosas están malas, tú tienes que buscar y preocuparte. Hay personas que creen que ofenderse, las personas que no se ofenden, no viven. La gente que siempre vive feliz, o son estúpidas, o algo pasa. Porque este mundo está lleno de maldad. Yo no puedo ver a alguien matando y ser feliz. Yo no puedo ver a algo malo y yo estoy feliz. Y me dan un golpe, soy feliz. Matan a uno, soy feliz. Llovió, soy feliz. No. Dios no quiso eso. Jesús fue varón de dolores. Eso significa Jesús reaccionaba al mal alrededor de él, sufría. La persona, o tú no tienes cerebro, que tú no sufres, o no te importa nada. Y la iglesia está llena de gente que solo existen para levantar la mano. Lo único que buscan es paz. Ay, no, para evitar la cosa, vamos a levantar la mano. Como así hay revoltones que viven contradiciendo por todo, así hay un grupo de gente que solo existen para levantar la mano en la iglesia. Que ellos lo que quieren es que haya paz.
Todo lo que quieren es que haya paz. Eso no está bien. Actúa en la obra de Dios como si el negocio fuera tuyo. Di algo que yo voy a seguir con otra cosa. No, me llega a la mente toda una historia, fábula, no sé qué, pero tiene algo que ver con esto de un empresario de la construcción que quería hacerle un regalo a uno de sus mejores empleados y le dijo: constrúyeme una casa que quiero regalársela a un amigo, y le dio el dinero para que la construyera bien. La persona la construyó con los peores materiales, la casa. Y bueno, mire, ya ahí está la casa. Y el dueño le dijo: bueno, y reúna a toda su familia, que usted ha sido un buen empleado y esta es la casa que le quiero regalar para su jubilación. Y la había construido de los peores materiales porque no era la casa de él. Exacto. Y él se sorprendió. Le dijo: no, pero esa es tu casa, ¿no? Entonces, hubiese actuado diferente si el Señor dice: construye la mejor casa para ti, que ese va a ser tu regalo. Hubiese elegido los materiales más caros y de mejor calidad para construir la casa. Sí. Exacto. Haz las cosas como si fueran tuyas. Ten una actitud positiva, no vivas amargado, pero tú tienes que reaccionar. La persona que siempre es feliz está dirigida por el diablo. Tú no puedes ser feliz. Jesús lloró. ¿Tú me estás entendiendo? Tú tienes que tener paz en tu corazón, tener una vida de gozo en el Señor, pero el mundo está lleno de maldad y si tú no reaccionas, algo está pasando contigo. Algo está pasando contigo. Tú no puedes vivir en paz. Tú ves a alguien abusando de otro y que ok, que Dios me le bendiga. Bueno, vamos a reconciliar. Mira, yo soy un pastor un poco raro. Porque nosotros los pastores vamos a tener que dar mucha cuenta a Dios. Yo llego a una casa y veo un hombre ¿qué es lo que está pasando? No, que mi esposo, que esto, y chequeo bien. Y me doy cuenta que el esposo, uno de los está siendo abusado. ¿Qué hacen la mayoría de pastores? Dicen: vamos a orar, hermano, manténgase juntos. Hermano, usted sabe que Dios quiere la reconciliación. Si fuera tu hija, tú no predicaras eso. Preso. ¿Tú me entiendes? Preso. Si fuera tu hija, tú no dijeras que vamos a orar. Actúa como que si tus intereses están pendientes. Por otro lado, ahora voy al otro extremo. Por otro lado, yo dije, celo de Dios es actuar como si la obra fuera tuya. Ahora recuerda que la obra no es tuya. Y hay personas que solo se dan la tarea de actuar en la iglesia como que ellos son Dios. Juzgando, solo denunciando. Eso no, eso también es el otro extremo. Eso es el otro extremo. Hay personas que destruyen a otro y le llaman celo de Dios. Pero usted dirá, aquí hay una contradicción. ¿Por qué fines? Y ese es el cómo podemos ser celosos, como dice el Nuevo Testamento, sin matar a otro como lo hizo Fines. Eso es lo que vamos a estudiar. Yo quiero que recordemos Gálatas 4, 17 y 18. Gálatas 4, 17 y 18. Ok. Gálatas 4, 17 y 18. Sí. Hay una hermana que puso aquí, hermana Ana, que tú no eres una persona que hay que mandarte a decir lo que tiene que decir, que tú sabes lo que tiene que decir. O sea, como tú dijiste ahorita que yo te mandé, sí. Esa hermana. Verá, yo entiendo eso. Sí. Lo único que yo quiero saber si tú estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, no, porque sí. Quiero un compromiso. Gálatas 4, Gálatas 4, ¿qué, doctor? Gálatas 4, 17 y 18. Gálatas 4, 17 y 18. 17 y 18. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Eso hay gente que tienen un mal celo. ¿Cómo dice Romanos 10, 1 y 2? Verás. Romanos 10, 1 y 2. Hablando de los judíos. Romanos 10, 1 y 2. Gracias, Orlando.
Romanos 10, 1 y 2. Después de cada programa, sí, a mí me gusta hacer un viaje, doctor, fuera de aquí, de Estados Unidos, a los lugares que tú sabes que me gustan. Yo iba a decir algo, pero no lo voy a decir. No es bueno que lo diga, no. Está bien, entonces, más bien no me provoque. Hebreos 10, 1 y 2. Usted dijo Romanos. Romanos 10, 1 y 2. 10, 1 y 2. Hermanos, Andrés, pero tú sabes lo que yo iba a decir, ¿verdad? El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sí, y el verso 2, ¿qué dice? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, celo sin conocimiento. Aquí escúchame. Estamos hoy hablando del celo, pero Dios dice que los judíos tenían celo sin conocimiento. Celo sin conocimiento. De paso, en Israel existía la tradición del celo. La tradición del celo. Si vamos al libro de Números, que fue, quédate ahí. Doctor, pero brevemente un comentario del doctor Josué Lejer. Josué, perdón. Tenemos un libro para usted y queríamos entregárselo en un viaje que hicimos a República Dominicana y por él no fuimos a visitarlo. Estoy de acuerdo, dice el doctor Lejer, con usted, mi amado hijo, refiriéndose a ti. Las críticas deben ser para detener o erradicar la maldad sin dividir o despreciar al pueblo de Dios. Exacto. Lo que yo digo una cosa, tiene derecho a criticar quien ama. Y Hermes Tavera Bueno ha dado mucho por este pueblo, tiene derecho a criticarlo. Eso es todo. Yo he sufrido por este pueblo. A este pueblo adventista yo no le he sacado dinero ni nada. Yo le he dado un servicio a este pueblo. Yo puedo decir que amo a este pueblo, no con palabras. Pero si vamos a mirar con ciertas reglas, ningún profeta calificaría. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Búscalo. Claro, el que me conoce, por ejemplo, sabe que mi menú es variado. Yo predico lo que está en la Biblia. Si la Biblia habla de paz, yo hablo de paz. Si el texto que estoy hablando de una cosa, yo trato de seguir el texto. Pero por eso la Biblia es variada. Y la Biblia nos está llamando la atención hoy al celo y no podemos decir que la cosa es tan bien para no. ¿Por qué? Porque tenemos una política de identidad. La política de identidad es como los equipos, donde tú sabes que tu equipo cometió un error, pero tú lo defiendes porque es tu equipo. A Dios no le importan los equipos, le importa el error o la verdad. ¿Me doy a entender? Le importa el error o la verdad. Dios dijo a los israelitas, a ustedes los puse para que destruyeran a los cananeos, pero hicieron peores que ellos, por eso he mandado a otros que los destruyan a ustedes. En otras palabras, Dios no tiene privilegio para su pueblo. Si tú haces lo mismo que hace el mundo, Dios te va a destruir como el mundo. Y no se le hace bien al pueblo de Dios. Yo no voy a andar por ahí diciendo, donde quiera se cuecen habas. Pero las cosas están malas y simplemente orando, porque yo orando ante cada mala decisión que ha tomado esta iglesia se ha hecho una oración. De modo que no es solo oración que hace falta. De paso, quiero decirle que me siento ofendido con mi papá Josué por mandarme ese mensaje contigo, porque él es más amigo mío que tuyo. Él no mandó. Él es más amigo mío que tuyo. De modo que, Josué, no le crea a este hombre. Usted es mi papá antes de conocer a este hombre. Pero él te dijo mi hijo a ti. Está bien. Ella refiriéndote a ti. Está bien. El mensaje fue. Escríbamelo por YouTube, no por Facebook. Sí. Porque este hombre yo fui que dije quiero visitar. Fui yo o no que dije quiero visitar a Josué Lejer en este viaje. Ajá, pero después no hiciste el tiempo. No hable de eso, doctor. Josué, que Dios te me guarde. Son de los hombres que nos formaron a nosotros. Quiero saludar también al pastor Daniel Durán, una persona de esa generación, el pastor, anciano de la Caridad, Carlos Hernández de la Caridad, gente que formaron a uno, que Dios Esperanza. Exacto. Bien, no, Carlos Hernández de la Caridad, de la Misericordia, de la Misericordia. Doctor, ya debemos ir casi aterrizando. Doctor, ¿cómo vamos a aterrizar si tú no has dicho si estás de acuerdo o no? Yo comienzo a aterrizar después que tú digas si estás de acuerdo o no, eso es todo.
Dime en qué tú estás en desacuerdo. Porque pero yo me expresé ahorita. tú lo que me contaste un cuento fue. No, ningún cuento. Yo me expresé y fijé una posición. Ok, ¿Me entiendes? está bien. Tú no estabas atendiendo. Estás No, atendiendo tú está demasiado. bien Tú estás chateando demasiado últimamente. Ok, Tú, oye. ok. Hermanos, en el libro de Números, capítulo 25, habla de esa tradición. Yo quiero que la leamos. Dice, voy a leer versículo 11. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Verso 12. Por tanto diles, verás, por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Con fines. Con fines. Mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. O sea, la persona que asumen la obra de Dios como si fuera de ellos son las únicas dignas de ministrar. Dios dice, por cuanto él tuvo celo, lo voy a fijar en el sacerdocio. Amén. La gente que toma, hermano, cuando tú miras las cosas de Dios como si fueran tuyas, no es que tú eres Dios, pero defiende las cosas de Dios como que son tus cosas, eres digno de ministrar, porque tú vas a cuidar de lo sagrado como si se tocaran tus intereses. Y eso fue. Ahora, un poco de historia. En la tradición judía existió la tradición del celo basada en fines. La tradición del celo. Y se le llamaba el pacto de fines. Es decir, cuando una persona comenzaba a defender, y eso se llevó a un extremo. De paso, en tiempo de Jesús existían los celotes. Los celotes, que ellos tenían una forma particular de protestar contra el dominio romano, matando y ese tipo de cosas. Y eso era el pacto de fines. El pacto de fines. O sea, ellos decían, vamos a seguir ese pacto de fines. Hubo una persona en esa tradición de fines que fue el profeta Elías. El profeta Elías. Él mató a los profetas de Baal, al igual que Fines mató a los desobedientes, mató a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Ve a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. La de Elías. Exacto, Primera de Reyes, capítulo 19, 10. ¿Qué dice Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías huye al monte Horeb y dice que él lo ha hecho por celo. Que él ha matado porque ha matado a tus profetas, él mató a los profetas de Baal. Y Elías se está inscribiendo en esa tradición del celo, El Huáscar Peña dice, el pacto de fines se deformó por los israelitas. Y es lo que quiero mostrar aquí. Y este es el mensaje teológico, creo, redentivo de este tema. Lo que hemos hablado del celo, hemos hablado del correcto celo, que es cuando tú actúas defendiendo la causa de Dios. Y está el mal celo, que es un celo sin mucha cabeza. Pablo dice, lo vimos en Romanos 10:2, dice, tienen celo pero sin conocimiento. Y ese es el otro extremo. Hay personas que a nombre del celo hacen tantas locuras en la iglesia. Destruyen almas, están opuestos a todo. Oyen una música y dice, esa música no es de Dios, eso es porque yo soy celoso. Celo sin conocimiento. Ven un programa en YouTube y comienzan a criticar. Tienen un predicador y comienzan a criticar lo que ellos no saben. Eso es lo que Pablo dice, tienen celo de Dios sin conocimiento. Yo solamente quiero explicar aquí cuál es el conocimiento que necesita la persona que tiene celo de Dios. Porque existe el peligro de tener celos sin conocimiento. Y voy a decir 3 cosas. Primero, Pablo era celoso. Gálatas 1, 13 y 14, no lo voy a leer. Gálatas 1, 13 y 14
habla de Pablo como celoso que perseguía a la iglesia. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, lo hacía creyendo que defendía la obra de Dios. Filipenses 3, 5 y 6, él dice que él era, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Filipenses 3, 5 y 6. O sea, el celo de Pablo era un celo sin conocimiento, porque él, creyendo que hacía la obra de Dios, mataba a los hijos de Dios. Sí. Estaba persiguiendo a la iglesia, creyendo que defendía. De modo que el celo no es un arrebato emocional de ira. El celo amerita pensar. El celo amerita análisis, tranquilidad, porque puedes tener celo sin conocimiento, como los judíos y como el apóstol Pablo. Celo sin conocimiento. ¿Cómo podemos tener celo con conocimiento? Yo voy a hablar de 2 puntos y con eso terminamos. Hermano, esta es la parte más importante. Al que le gustó el chismecito, ya pasó. Ahora yo quiero que estas sean las 2 partes más importantes. Primero, oye esto. Celo no es un atributo de Dios. Celo es Dios. Ese es el primer concepto. Celo no es solo un atributo de Dios. Dios no es solo celoso, sino que Dios es celo. Vamos a Isaías 9:7. Isaías 9:7. Si tuviéramos más personas para leer. Isaías 9:7. 9:7. ¿Tengo aquí? Sí. Ok. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio. Bien. Léelo otra vez. Sí. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Sigue. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En vez de decir Dios lo hará, como dice el texto. El celo. El celo de Dios hará esto. O sea, el celo es un epíteto de Dios. Es un título de Dios. Isaías 37:32. Isaías 37:32. $37:32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Note que dice el celo, en vez de decir Jehová hará esto, dice el celo de Jehová hará esto. Habla del celo como que el celo es el mismo Dios. Y para que no haya duda, ve a Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Nota, ahí te dice, Dios es celoso, pero no solamente te está diciendo que Él es celoso, sino que su nombre es celoso. O sea, celo no es algo solo que Dios tiene, es algo que Dios es. El celo es el carácter de Dios. De paso, yo me siento bien porque Dios es celo, porque indica que Dios me reclama, que Dios me ama, que Dios reacciona ante mí. Dios actúa apasionadamente conmigo. Él no es indiferente ni a mi pecado ni a mi necesidad. Él actúa. Mío eres tú. Celo es su nombre. Y eso es un concepto profundo. Si celo no es solo algo que Dios tiene, un atributo de Dios, sino que es parte de su carácter. Él es celo. Eso es lo que dice. Dios celoso es su nombre, es un Dios celoso. Te dice las 2 cosas. Indica, oye esto, que tener el celo de Dios es tener a Dios adentro. No puede tener celo de Dios una persona que solo tiene una opinión crítica de las cosas. Si tú no tienes a Dios dentro, no tienes el celo de Dios, porque el celo de Dios es el mismo Dios, porque celo es mi nombre, un Dios celoso. Hermano, no sé si se nota. Celo no es simplemente un atributo divino, celo es el Dios mismo.
De modo que tener el celo de Dios es tener a Dios. Como la palabra de Dios es el mismo Dios, la palabra era Dios, el celo de Dios es el mismo Dios. Tener el celo de Dios es tener a Dios. Por lo tanto, Pablo habló, tienen celo de Dios pero sin conocimiento, porque no puede tener celo de Dios quien no tiene a Dios adentro. Una persona que reacciona ante el pecado pero no tiene a Dios adentro, siempre se excederá y actuará indebidamente ante el pecado. Solo puede reaccionar ante el pecado Dios. Por lo tanto, yo reacciono ante el pecado ajeno o mío cuando Dios está en mi vida, entonces yo actúo con el celo de Dios en mí. Hermanos, no sé si está clara la palabra. Clara. O sea, estoy tratando de crear dos. O sea, para decir que algo está malo, no se necesita ser sabio. Pero cuando tú tienes Dios adentro, a Dios adentro, es el celo de Dios en ti. Lo que quiero es también quitarle el filo a los que creen que hay un mérito en vivir criticando. Sin Dios adentro, la crítica destruye. Porque el celo de Dios es el mismo Dios. Porque Dios, celoso es su nombre, es un Dios celoso. Está diciendo dos cosas. Está diciendo que Dios es un Dios celoso, pero que celoso es su nombre. De modo que tener el celo de Dios es tener a Dios. Y solo quien tiene a Dios puede actuar como si fuera Dios. Porque tiene a Dios adentro. De modo que el celo no es una ira humana ante lo que no me gusta. El celo de Dios es la reacción de Dios en mi corazón ante lo que Dios ve usando mis ojos, que está malo. No sé si tiene sentido. Sí. O sea, cuando yo tengo a Dios adentro, yo miro con percepción espiritual lo que me rodea. Y ahora yo no estoy celoso porque algo no me gusta a mí. Yo estoy celoso porque el Dios, que es el celo, está en mí y manifiesta su celo con mi reacción. De modo que este tema, más que un llamado a la crítica, es a decirle, Señor, toma control de mi vida. Y cuando Dios toma control de mi vida, entonces el celo de Dios se apodera de mí, que es el mismo Dios. Y si Dios está en mí, los intereses de Dios yo los defenderé y actuaré como si fuera Dios mismo. Hermanos, quiero que vayamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 15 en adelante. Gálatas capítulo 1, versículos 15 en adelante. Gálatas 1, 15 en adelante, okay, al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelada a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ok, Pablo está diciendo que él fue a Arabia. Eso lo hemos explicado muchas veces. Pablo fue a Arabia y eso es importante. En Gálatas 4:25, Pablo dice que Arabia es el monte Sinaí. Gálatas 4:25. De modo que Pablo está diciendo, yo fui al monte Sinaí. Yo fui al monte Sinaí. Y en la Biblia hay 3 personas que intencionalmente fueron al monte Sinaí. 3 personas. Una, Moisés. Fue al monte Sinaí. 2, Elías. Elías, cuando mató a los profetas de Baal, fue al monte Horeb y dijo, tengo celo de Jehová. Y Pablo, que fue a Arabia, Gálatas 4:25 dice que ese Arabia es el monte Sinaí. Esto tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de 2 cosas. Gálatas habla de cómo los judíos han pervertido la ley, cómo el cristianismo puede perderse por darle a la ley un lugar que no le corresponde. Y Pablo está diciendo, yo como Moisés fui al monte Sinaí. Pero en vez de recibir la ley, yo recibí revelación de Jesucristo. Léelo en el capítulo 2. ¿Lo tienes?
De Gálatas. Puede ser capítulo 1, dice, para revelar a su Hijo en mí. Versículo 11, Gálatas 1:11. Gálatas 1:11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Exacto, y ahí comienza a hablar de la revelación. Pablo está diciendo, Moisés fue al monte Sinaí y recibió la ley. Yo también fui al monte Sinaí cuando fui convertido. Fui a Arabia, que es el monte Sinaí, pero lo que recibí fue una revelación de Jesucristo. Pablo se está asemejando a Moisés, pero al mismo tiempo distanciándose de Moisés. Y está diciendo, el evangelio no es la ley que Moisés recibió en el Sinaí, es la revelación de Jesucristo que yo recibí en el mismo monte Sinaí. No sé, hermanos, si está claro. Pero en los versículos 13 y 14, Pablo habla de lo que él hacía. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a mis contemporáneos y a mi nación, siendo mucho más celoso. O sea, Pablo era Moisés y Elías. Como Moisés, Pablo había ido al monte Sinaí, la ley, la ley, la ley. Como Elías, Pablo había ido al monte Sinaí a matar a los que estaban en contra. Y decirle, Señor, tengo celo y maté a los profetas. Me doy a entender. Los dos modelos de Pablo son las dos personas que han estado en el monte Sinaí. Moisés y Elías. De Moisés, Pablo aprende la salvación por la ley. Y de Elías aprende a matar a los que están en contra. A manifestar el celo como fines. A manifestar el celo matando al otro. Ahora Pablo va al monte Sinaí y en vez de la ley recibe revelación de Jesucristo. Y aquí es que está el punto. El punto está diciendo, ese es el celo con conocimiento que Pablo recibió, que Dios transformó la ley de Moisés en el evangelio de Jesucristo y el celo de fines, que era matar al otro en nombre de Dios, es salvar al otro en nombre de Dios. Es que en la cruz, el lanzazo que le da fines al pecador lo recibe Jesús en la cruz. El evangelio de Jesucristo cambia el celo. Y lo voy a decir de esta manera porque lo escribí porque no quería improvisarlo. El Dios que mataba para ser amado llegó a morir por amor. Vamos aquí, gracias. ¿Cuál aquí? Arfasad. Dice Arfasad, Cristo también limpió su casa. No. También limpió su casa como fines, pero él también recibió una lanza de fines en la cruz. Es el derecho a la crítica con amor. Exacto. Pero quiero decir aquí, el celo del Antiguo Testamento cambió en el Nuevo Testamento con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios en el Antiguo Testamento mataba para ser amado. Yo soy celoso y mato. Si no me obedecen, los mato porque soy un Dios celoso. En la cruz, Dios muere en Cristo por amor. El Dios que mataba para ser amado llegó a ser al Dios que fue muerto por amor. Y eso cambió el concepto de celo. Y termino con esto. Celo no es solo ver el mal en el pueblo de Dios. Celo es tener a Dios dentro y ver las cosas con la visión de Dios y reaccionar como Dios reaccionaría. Y número 2, celo, mi querido hermano, no es solo castigar a otros defendiendo la causa de Dios, sino asumir el castigo que merecen otros por amor a ellos. Porque el Dios que mataba para ser amado, murió amando en la cruz. Era lo que iba a decir. Vamos a orar. Padre, gracias por tus bondades. Estamos tan felices de saber que tú nos celas, pero nos cela porque nos ama. Ayúdanos, Señor, a tener ese mismo celo para ayudar a otros y también para
hacer lo mejor en la obra tuya. Ayúdanos a seguir adelante. Te hago esta súplica en la luz del nombre de Jesús. Amén. Amén.